Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por perseverar en su presencia, que para mí es muy importante la presencia de otros que me están escuchando, porque me cuesta bastante todo lo que es digital. Hoy vamos a terminar con esta presentación digamos, que dimos en llamar Contemplando la Maravilla. Y vamos a terminar no tanto meditando ya sobre la tierra, sino algunas cosas referidas al universo. Lo hemos llamado así, un universo finamente ajustado para la vida. Al final del encuentro de hoy, me voy a animar a hablar un poco sobre el tema de la posibilidad de vida extraterrestre. Pero quiero empezar releyendo con ustedes, y ahí lo tienen, estamos presentando la pantalla, ese texto maravilloso de Pablo VI con el que hemos comenzado el curso, y hemos tratado de que ese texto le dé al curso como un poco el tono, ¿no? Esa meditación de Pablo VI pocos días antes de morir, que se ha hecho famosa por lo maravilloso de sus palabras. Con palabras como le decía yo a María, con palabras de mucho peso, palabras muy sentidas. Dice así Pablo VI, en Perdón, cuanto a... Alberto, ¿podés Sí, agrandar la pantalla o no? y más o menos. Bueno, listo, listo. A ver, un poco más quizá, pero no mucho más, ¿eh? Ahí, Ah, perfecto. voy a correr esto un poquito porque me molesta. Ok. En cuanto a mí, dice el Papa, querría tener finalmente una noción compendiosa y sabia del mundo y de la vida. Miren qué lindo es esto. Una noción compendiosa y sabia del mundo y de la vida. Pienso que esta noción debería expresarse en reconocimiento. Todo era don, todo era gracia. Y qué hermoso era el panorama a través del cual ha pasado. Demasiado bello, tanto que nos hemos dejado atraer y encantar mientras debía aparecer como signo e invitación. Pero de todos modos, parece que la despedida debe expresarse en un acto grande y sencillo de reconocimiento, más aún de gratitud. Esta vida mortal es, a pesar de sus vicisitudes y sus oscuros misterios, sus sufrimientos, su fatal caducidad, un hecho bellísimo, un prodigio siempre original y conmovedor, un acontecimiento digno de ser cantado con gozo y con gloria. La vida del hombre. No menos digno de exaltación y de estupor feliz es el cuadro que circunda la vida del hombre. Este mundo inmenso, magnífico, misterioso, este universo de tantas fuerzas, de tantas leyes, de tantas bellezas, de tantas profundidades, es un panorama encantador. Parece prodigalidad sin medida. Asalta en esta mirada como retrospectiva el dolor de no haber admirado bastante este cuadro, de no haber observado cuanto merecían las maravillas de la naturaleza, las riquezas sorprendentes del macrocosmos y del microcosmos. ¿Por qué no he estudiado bastante, explorado, admirado la morada en la que se desarrolla la vida? ¡Qué distracción imperdonable! ¡Qué superficialidad reprobable! Sin embargo, al menos in extremis, se debe reconocer que este mundo, qui per ipsum factus est, que fue hecho por medio de él, es estupendo. Te saludo y te celebro en el último instante, sí, con inmensa admiración y, como decía, con gratitud.
Todo es don. Detrás de la vida, detrás de la naturaleza, del universo, está la sabiduría. Y después, te lo diré en esta despedida luminosa, tú nos lo has revelado, Cristo Señor, está el amor. La escena del mundo es un diseño, todavía hoy incomprensible en su mayor parte, de un Dios creador que se llama nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, oh Dios, gracias y gloria a ti, oh Padre. En esta última mirada me doy cuenta de que esta escena fascinante y misteriosa es un reverbero, es un reflejo de la primera y única luz, es una revelación natural de de extraordinaria riqueza y belleza, que debía ser una iniciación, un preludio, un anticipo, una invitación a la visión del sol invisible, quem nemo vidit unquam, a quien nadie vio jamás. Unigenitus filius, qui est in sinu patris, ipse enarrabit. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer, así sea, así sea. Bueno, este texto yo los invito a releerlo tranquilos, casi como a rezarlo, porque realmente está cargado de emotividad muy profunda, ¿no? Voy a cerrar una puerta y ven. Hoy vamos a ver un poco las condiciones químicas y físicas para la vida. Las condiciones químicas y físicas. Me voy a meter en algunos temas muy sencillos de química y de física. Como son tan sencillos, me animo. No significa que yo sepa química ni que sepa física, como ya les expliqué bastante. Estas condiciones de las que voy a hablar hoy no son exclusivas del planeta Tierra, ni siquiera del sistema solar, pero sí son indispensables para la vida en la Tierra. Son indispensables para la vida en la Tierra. Por eso hablamos de un universo habitable, finamente ajustado para la vida. Un universo habitable dentro del cual está la Tierra. Entonces propongo, como punto de partida de nuestra meditación de hoy, imaginarnos, a lo mejor no necesitamos imaginarnos, porque de hecho como está cada uno de ustedes en este momento y yo, en un lugar cerrado, cada uno hoy, seguramente nadie está en una galería, con luz artificial, seguramente todos están con luz artificial porque el sol ya se puso, observando un partido de fútbol, o a lo mejor ustedes observando la computadora o una tablet, escuchándome en esta exposición, o si no, imagínense que están en un televisor en el living de su casa, con calefacción, tomando un rico copetín. Imagínense esta situación. Y ustedes miran alrededor y todo lo que los rodea son creaciones humanas. Son creaciones humanas. La calefacción, sobre todo si es una calefacción a gas, es un artefacto. La televisión, la laptop, la notebook, la tablet, el teléfono, creación humana. Las paredes del edificio en donde ustedes están, el techo, el piso, es una creación humana. La ropa que tienen puesta. Estamos rodeados por nuestras propias creaciones. Y un filósofo, Peter Hacks, dijo lo siguiente: el mundo es para los hombres el conjunto de los objetos producidos por él mismo y de las instituciones sociales. Y yo agrego que también hoy en día las instituciones sociales son consideradas todas como producidas por él mismo, por el hombre. Vivimos en un mundo artificial. Vivimos en un mundo artificial. Esta es una de las claves del ateísmo práctico contemporáneo como crisis de la religiosidad, especialmente en Occidente. Parece que vivimos solamente rodeados de los frutos autoproducidos de nuestro orgullo.
vivimos rodeados de los frutos autoproducidos de nuestro orgullo. Pero Hacks y el hombre actual no piensa que esas creaciones humanas, el celular, las paredes, el sillón donde estoy sentado, la ropa que tengo puesta, el calefactor, siempre presuponen el comportamiento natural y estable de los elementos de los que están compuestos. Esto que acabo de decir, que todas las cosas artificiales presuponen el comportamiento natural y estable de los elementos de los que están compuestas, es algo que pensamos muy pocas veces. Lo pensamos muy poco. Nos subimos al auto, confiamos en que va a prender, que va a andar, y no nos ponemos a pensar en la cantidad de elementos que entran en juego en el simple hecho de que un auto funcione. El hierro del que está hecha la chapa, el cobre que seguramente hay en los cables de la electricidad del automóvil, el caucho que está en las gomas y que permiten la elasticidad del funcionamiento, y así un montón de otros elementos que tienen un comportamiento estable, previsible, absolutamente previsible, y en cuyo funcionamiento normal confiamos ciegamente. Nos subimos a un avión y salvo algún escozor, algún temor que pueda tener alguno, asumimos que va a volar y que van a funcionar los elementos que lo hacen volar. Estamos en un edificio, en el séptimo piso del edificio, y asumimos que el séptimo piso se va a quedar muy cómodo en el séptimo piso y no se va a convertir en el primero. ¿Qué pasa acá? Pasa que estamos muy acostumbrados a que la realidad funcione tan normalmente. Estamos acostumbrados. Hay una familiaridad inodora, es decir, estamos rodeados de una cosa admirable que es que la realidad funcione tan normalmente y no nos damos cuenta de que esto es precisamente admirable. Y este curso, como ya les dije, apunta a tomar mayor conciencia de esta maravilla dada en la que habitamos. Hoy vamos a pensar en esto, en los elementos, en los elementos. Queremos superar la familiaridad inodora que les decía el otro día, ¿no? Eso de estar al lado de algo sin sentir su valor, su densidad, diríamos así, ¿no? Su intensidad, ¿no? Somos, como dijimos el otro día, y lo voy a repetir hoy, como ayudas de cámara de la creación divina, y repito la imagen, ¿no? El ayuda de cámara del gran hombre no ve el gran hombre porque le ve los defectos, etcétera. Y Hegel dijo, el ayuda de cámara no ve al gran hombre, no porque el gran hombre no sea gran hombre, sino porque la ayuda de cámara es ayuda de cámara. O sea, no tiene grandeza en su mente. Entonces nosotros somos como esos ayudas de cámara de la creación divina que vivimos sin admirarlos de todo lo que nos rodea. No somos creyentes, perdón, nosotros somos creyentes. La mayoría de lo que me escucha es creyente en un Dios creador, ¿sí? Pero nosotros también somos hombres de nuestro tiempo. Como hombres y mujeres de nuestro tiempo, tenemos nuestro mundo histórico que nos determina un poco, o nos condiciona, mejor dicho, a pensar que vivimos en un mundo producido por nosotros mismos. Y resulta que ese mundo producido por nosotros mismos depende intrínsecamente del mundo creado, es decir, del funcionamiento de los elementos. Por eso voy a hablar ahora de las condiciones químicas de la vida, a grandes rasgos, porque como les dije, no soy ni biólogo ni químico, ¿no? El hidrógeno, el helio, el oxígeno, etcétera, ¿sí? Los 90 elementos simples que se encuentran en la naturaleza y forman la llamada tabla periódica de los elementos. Actualmente ponen 118, pero de esos 118 elementos simples,
90 son naturales, se encontraban en la naturaleza tal cual, y el resto fueron sintetizados por el hombre. Cada uno de estos elementos constituye átomos específicos, es decir, átomos de distinta naturaleza. Una cosa es el átomo de hidrógeno, otra cosa es el átomo de helio, otra cosa es el átomo de oxígeno. ¿Sí? Y se puede decir que estos elementos simples son como esencias en términos filosóficos, son como esencias relativamente simples porque no son indivisibles. Ustedes saben que la palabra átomo está mal usada, porque el átomo, por ejemplo, un átomo de hidrógeno o un átomo de oxígeno, no es indivisible, se puede dividir en protones, en electrones, etcétera, ¿sí? Pero se consideran relativamente simples que integran otras esencias compuestas. Tienen la capacidad de unirse entre sí, ya sea dos átomos de hidrógeno o dos átomos de oxígeno juntos, formando una molécula exclusivamente de oxígeno o de hidrógeno, o formando con el agua, hidrógeno y oxígeno, una molécula de agua. ¿Sí? Los antiguos ya consideraban esta posibilidad de que elementos diferentes formaran sustancias compuestas por ellos. Por ejemplo, Aristóteles pensaba que los elementos irreductibles eran agua, tierra, aire y fuego, lo que habían sostenido los presocráticos. Y todos los cuerpos, sobre todo los cuerpos del mundo sublunar, o sea, del mundo terreno sería, estaban compuestos de agua, tierra, aire y fuego, mientras que los elementos del mundo supralunar, o sea, por encima de la luna, estaban compuestos de éter, era el quinto elemento, ¿no? Pero pensaban, por ejemplo, que el hombre o que los animales, las plantas, estaban compuestos de agua, tierra, aire y fuego. Hoy ya sabemos que no es así estrictamente, sino que estamos compuestos de esta multiplicidad de elementos simples. Y decimos que en todo lo existente, en todo lo existente, incluyendo estos elementos simples, hay una ley fundada en su naturaleza. Hay una ley fundada en su naturaleza. Hay una frase escolástica que dice, ¿no? Modus operandi sequitur modum essendi. El modo de obrar de un ente sigue a su modo de ser. Dicho de otra manera, de acuerdo a lo que cada cosa es, así obra, así actúa. Entonces, el hidrógeno se comporta establemente en la naturaleza como hidrógeno. El oxígeno se comporta establemente en la naturaleza como oxígeno. Por suerte, porque todo el funcionamiento de la naturaleza y de la vida, de lo natural como de lo artificial, depende de esta estabilidad fundamental del comportamiento de los elementos. No, esto, ustedes me dirán, Alberto, qué obvio que es esto. Y sí, es muy obvio, muy, muy básico, pero muy importante. ¿Sí? Todo el funcionamiento de la naturaleza y de la vida, de lo natural como de lo artificial, depende de esta estabilidad fundamental del comportamiento de los elementos, del cual no nos admiramos porque estamos acostumbrados. Dicen estos autores que yo siempre cito en este curso, Richards y González, ¿no? Hasta las unidades más básicas de las que sabemos, los quarks, saben que los quarks el quark es el último elemento conocido dentro del átomo, es decir, que los electrones y los protones y los neutrones están compuestos de quarks, ¿sí? Es algo que se descubrió hace relativamente poco, unos 30, 40 años más o menos, ¿no? Hasta las unidades más básicas de las que sabemos, los quarks, deben permanecer constantes para formar unidades más grandes, protones y neutrones que forman átomos, etcétera, hasta llegar a las estrellas, planetas y también seres vivos y objetos artificiales como el auto o el edificio. Es decir, vivimos descansando sobre el hecho de que los elementos que nos conforman a nosotros y que conforman el entorno en el que vivimos tienen ese comportamiento estable y previsible.
Cada elemento de estos 90 o 118 que les mencioné, tiene un número atómico específico que indica la cantidad de protones en su núcleo y que lo diferencia de los demás. Esto se parece mucho al principio pitagórico de que las esencias son números, ¿sí? Si se agrega un número, cambia la esencia. Por ejemplo, voy a nombrar los primeros 20 elementos. El hidrógeno tiene número atómico 1 y esto tiene que ver con que está formado por un protón en su núcleo. El helio tiene número atómico 2, es decir, tiene dos protones en su núcleo. El litio 3, el berilio 4, el boro 5, el carbono, que veremos es muy importante para la vida, tiene número atómico 6, tiene 6 protones en su núcleo. El nitrógeno tiene número atómico 7, ven que va aumentando de a uno. El oxígeno tiene número atómico 8, el flúor tiene número atómico 9, el neón tiene número atómico 10, el sodio tiene número atómico 11, el magnesio tiene número atómico 12, el aluminio número atómico 13, el silicio número atómico 14. Todos estos están en la naturaleza antes que el hombre existiera, ¿no? El fósforo número atómico 15, el azufre número atómico 16, el cloro número atómico 17, el argón número atómico 18, el potasio número atómico 19 y el calcio número atómico 20. Los primeros 20 elementos, cada uno con su número atómico. Y cada uno es como una esencia distinta que se comporta de una manera determinada, bien diferente uno del otro. Partiendo de la teoría del Big Bang, nosotros en este curso damos por buena la teoría del Big Bang, ¿sí? En tanto no tengamos una mejor. Y acá hay un comentario con respecto a las teorías científicas, ¿sí? Las teorías científicas raramente son definitivas. En general, son reemplazadas por nuevas teorías que las incluyen de alguna manera, como pasó con la relatividad de Einstein, que incluyó la mecánica clásica de Newton y la superó. Bueno, acá podría descubrirse una nueva, elaborarse una nueva teoría que incluyera todo lo que descubrió la teoría del Big Bang y la superara, pero por ahora la damos por buena hasta que no tengamos una mejor. Hoy vamos a hablar un poco del Big Bang, ¿sí? Partiendo de la teoría del Big Bang, es decir, de que el universo hace unos 13.800 millones de años surgió de una explosión de una micropartícula infinitamente pequeña, infinitamente densa, y que esa explosión dio lugar a un desarrollo, ¿sí? Y ese desarrollo dio lugar al universo como lo conocemos ahora, a través de 13.800 millones de años, ¿sí? Partiendo, digo, de esta teoría, se dice que hay una especie de progreso químico del universo. Esto es muy interesante, de progreso químico que avanzó hasta hacer posible la vida. Es decir, los elementos estos no existían al principio. Al principio de la explosión existían partículas cargadas, o sea, electrones y protones separados, ¿sí? Este, que como veremos luego se unieron. Esto significa que no cualquier era del universo era apta para la vida. No cualquier época del universo era apta para la vida. Dicho de otra manera, las primeras épocas del universo todavía no eran aptas para la vida tal como la conocemos ahora, porque no existían todos estos elementos, ¿sí? Los científicos piensan que estos elementos, estas sustancias simples, estos átomos, se originan a través de varios procesos cósmicos que ocurren en el universo a través de millones de miles de millones de años. Básicamente señalan cuatro momentos, ¿sí? En la producción de los elementos. Primero, lo que llaman la nucleosíntesis del Big Bang o nucleosíntesis primordial. Es el proceso mediante el cual se formaron los primeros núcleos atómicos ligeros o livianos, es decir, helio, hidrógeno, helio y un poco de litio. Dicen durante los primeros minutos después del Big Bang.
Fíjense con la precisión con que lo afirman, ¿no? Durante los primeros minutos después del Big Bang, ahí tuvo su origen el tiempo también, ¿sí? Se formaron los primeros núcleos atómicos ligeros. Pero dice, fíjense, núcleos atómicos, todavía no están unidos con los electrones, porque en el núcleo de un átomo lo que hay es un protón y un neutrón eventualmente, o más. Son tres los elementos de los átomos, los protones, los neutrones, los dos forman el núcleo, y los electrones que orbitan, como si fueran satélites, alrededor del núcleo. ¿Sí? Después la segunda fase de esta producción de los elementos fue unos 380.000 años después del Big Bang. Y se dice que allí el electromagnetismo, que es una de las cuatro fuerzas de la naturaleza, atrajo a los núcleos y los electrones para formar los elementos livianos, átomos completos como el hidrógeno, el helio y el litio. A partir de esas partículas cargadas, o sea, a partir de esos protones, neutrones y, perdón, neutrón no es cargado, y electrones. En ese momento, dicen, del desarrollo del universo, se liberó la luz. O sea, como que se encendió el universo, ¿no? A través de este proceso. Después viene la nucleosíntesis estelar, es decir, en las estrellas. Por ejemplo, nuestro Sol. En el núcleo de las estrellas se produjeron reacciones nucleares que fusionaron esos núcleos ligeros para formar elementos más pesados. Cuanto más protones tiene un núcleo de un átomo, más pesado es. Por ejemplo, como el carbono, que tiene 6, el nitrógeno, que tiene 7, y el oxígeno, que tiene 8. Si en nuestro Sol habría producido muchos de los elementos relativamente más pesados que tenemos en la Tierra. Y finalmente están las explosiones de las supernovas, ¿sí? Una supernova es una explosión estelar masiva que ocurre cuando una estrella agota su combustible nuclear y colapsa bajo su propia gravedad. O sea, la supernova es una gran explosión de una estrella, de estrellas masivas, ¿sí? Que lo que hacen es liberar elementos pesados como el hierro, el níquel y el cobre. Fíjense, el hierro, que tiene número 26, es pesado. El níquel, que tiene número 28, y el cobre, que tiene número 29, fueron liberados por estas supernovas, o sea, por estas explosiones de estrellas. Es decir, ahí surgieron los elementos, ahí se produjeron los elementos. Estos elementos que para nosotros son de vida diaria, el hierro con que está hecha esa lámpara que tenés en el living, ¿sí? Esto viene de una explosión de una supernova, es bastante increíble. O el cobre, ¿sí? El cobre es un elemento natural, el bronce es una aleación, o sea, producido por el hombre, ¿sí? A su vez, ¿cómo vamos con esto? ¿Están muy aburridos? Muy bien. Estamos ¿Qué piensan explotando. de antes ustedes de todo esto? Estos elementos Eh, atómicos Estos elementos atómicos simples, o sea, los elementos de la tabla periódica, se combinaron para formar moléculas. Las moléculas son combinaciones de átomos, ¿sí? Sustancias químicas compuestas. Existe una gran diversidad de sustancias químicas compuestas en la Tierra. Es interesante esto, ¿sí? Dicen estos autores, y no solamente ellos, que en la Tierra hay bastantes más elementos, por ejemplo, que en Marte o que en Venus, ¿sí? Creo que dicen que en Marte hay 1000, en Venus hay 500, más o menos, y se calcula que en la Tierra, antes del advenimiento de la vida, había unas 2000 tipos de moléculas diferentes. Todas combinaciones de los átomos, de los elementos simples que mencioné antes, ¿no? Otras 3000 aproximadamente generadas por la misma vida y estas siguen aumentando, ¿no? Es decir, que en total hay como 5000 elementos diferentes, no elementos, sustancias químicas compuestas
en la Tierra. ¿Sí? Una gran variedad, una gran diversidad, una gran riqueza. ¿Sí? Entonces ahora me voy a detener muy brevemente, porque no me interesa hacer tan larga esta parte química, en tres elementos que son como fundamentales para la vida: el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Entre estos tres elementos, hidrógeno, carbono y oxígeno, ofrecen la mayor fuente de energía química y merecen una atención especial en relación con la vida. El hidrógeno, digamos simplemente, es un elemento químico con símbolo H y número atómico 1. Es el primer elemento, el más liviano, el más abundante en el universo. Para la vida es muy importante porque es componente esencial del agua, por eso se llama hidrógeno, ¿no? Hidrógeno significa que genera hidris, es decir, que genera agua. Entonces, componente esencial del agua, forma parte de carbohidratos. Carbohidratos son los alimentos fundamentales, digamos así. La glucosa, hoy vamos a hablar bastante de la glucosa, proteínas y grasas, y tiene otras funciones también muy importantes. Pero la más importante de todas, las dos más importantes son el papel del hidrógeno en el agua y en los alimentos. En segundo lugar está el oxígeno, genera óxido, ¿sí? Etimológicamente, ¿no? Es un elemento químico esencial para la vida en la Tierra y algunos compuestos importantes son el agua, que nunca vamos a ponderarla lo suficiente, el dióxido de carbono, que es fundamental para la vida, como vamos a repetir, el oxígeno molecular, O2, o sea, una molécula formada por dos átomos de oxígeno, y el ozono, lo menciono por la importancia que tiene en la atmósfera, es una molécula con tres átomos de oxígeno, ¿sí? Y acá quiero repetir un poco lo de la fotosíntesis, con una mirada un poquito más desde el lado químico, ¿no? Recordemos que es la fotosíntesis, es el proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la energía luminosa del sol en energía química, produciendo glucosa en los organismos y oxígeno en la atmósfera. La fotosíntesis es absolutamente maravillosa. Yo la redescubrí estudiando, preparando este curso y no deja de sorprenderme, ¿sí? No deja de sorprenderme. Es la forma primordial en que las sustancias prebiológicas, digamos así, prebióticas, se transforman en energía biológica, ¿no? Energía química para el organismo, ¿no? Ya vimos que el oxígeno se produce en la atmósfera como subproducto de la fotosíntesis. Habíamos dicho ya en la reunión pasada que el oxígeno no existía en la atmósfera, al menos en la actual proporción, antes del advenimiento de la vida en la superficie terrestre. Y acá hay que decir que las criaturas grandes y móviles, como somos nosotros, requieren una atmósfera rica en oxígeno y con una fracción menor de dióxido de carbono. Y ahí se ve la importancia histórica de los microorganismos, esto ya se los dije, como creadores del hábitat terrestre y precursores de la vida compleja, a lo largo de 2 billones de años. Y acá una reflexión. Siempre se dice que los organismos se adaptan al planeta, o al entorno, o al ecosistema. Y es verdad, son fantásticas las adaptaciones. Pero también el planeta se adapta a los organismos. Hay una mutua adaptación, que también es admirable. El ejemplo de un organismo que incide en la adaptación del entorno son las cianobacterias. ¿Qué son las cianobacterias? Son las primeras células en hacer fotosíntesis, anteriores y más simples que el fitoplancton, que es importantísimo. Fueron fundamentales en la historia de la Tierra por liberar oxígeno en la atmósfera primitiva hace unos 2.500 millones de años. Estas cianobacterias entonces nos ayudaron a que tengamos oxígeno en la atmósfera. El fitoplancton es un grupo de organismos vegetales microscópicos, no se ven a simple vista,
pero existen y son verdes, sí, son verdes porque tienen clorofila, que viven en el agua y son capaces de realizar fotosíntesis. El fitoplancton produce la mayoría del oxígeno de la atmósfera. Se estima que entre el 70 y el 80% del oxígeno que se produce en la Tierra es generado por el fitoplancton a través de la fotosíntesis. Esto significa que el fitoplancton es responsable de producir la mayor parte del oxígeno que respiramos. Ahí se ve la importancia de tener un 70% de la superficie terrestre cubierta por océanos. Hemos mencionado que para la Tierra es muy bueno tener un 30% de superficie terrestre, digamos, continental, y un 70% de superficie acuática. ¿Por qué? Porque allí está el fitoplancton. Además, el fitoplancton es la base de la cadena alimentaria en el mar y en general es el principal alimento de muchos organismos acuáticos. Bueno, de la capa de ozono ya hemos desarrollado bastante. Nos protege del exceso de los rayos ultravioleta del sol, decíamos el otro día, y la capa de ozono posibilitó el desarrollo de la vida terrestre. La capa de ozono posibilitó el desarrollo de la vida terrestre, que está directamente expuesta a la luz solar y no protegida por el agua, como sucede con la vida marina. Y algo con respecto a la fotosíntesis es que la ecuación de la fotosíntesis de 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, más la luz solar, produce la glucosa. La glucosa es fantástica porque es la forma básica de alimento que producen los vegetales. Los vegetales son autótrofos, es decir, se producen su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Los animales somos heterótrofos, es decir, no nos producimos orgánicamente nuestro propio alimento, sino que necesitamos la base alimenticia de los autótrofos. Bueno, ¿qué decir del agua? Ya hemos dicho, H2O, o sea, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Es maravillosa. Dicen que el agua lo que tiene para la vida es que es un solvente extraordinario, un solvente extraordinario. Por ejemplo, lo podemos ver en el plasma sanguíneo, que el plasma es líquido justamente gracias a la presencia del agua. Y hay una comparación que han hecho algunos diciendo que los organismos somos como envases de agua limitados afuera para que no se caiga, digamos, para que no se derrame a través de todo lo que es piel y células externas del organismo, que permite que las sustancias químicas se muevan y produzcan las diversas funciones de la vida, como envases de agua, como bolsas de agua, y adentro la presencia del agua permite que todas las sustancias químicas que forman nuestro organismo trabajen para producir la energía vital, o sea, las distintas funciones del organismo. Es una forma muy simplista de ver un organismo biológico, pero es interesante. El organismo biológico es una especie de gran laboratorio. Bueno, y con respecto al carbono, estos autores hacen un elogio del carbono. Dicen que tiene una serie de virtudes extraordinarias para la vida. Es el elemento químico esencial de la vida, es la base de la vida, es el elemento fundamental de las moléculas orgánicas, de los compuestos orgánicos, de las membranas celulares, etc. Voy a avanzar un poquito más rápido. Ya hice el elogio del dióxido de carbono, que tanto denostamos, porque gracias a la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera podemos producir los alimentos, la fotosíntesis. Un detalle curioso antes de pasar a otros elementos. Fíjense, según cómo se combinan los elementos simples en una molécula, serán favorables o hostiles a la vida. Los mismos elementos. Fíjense el monóxido de carbono. Está formado por un átomo de carbono y por un átomo de oxígeno. Piensen que el monóxido de carbono es un veneno terrible. La gente se muere por emanaciones de monóxido de carbono en las estufas mal colocadas, sin tiro balanceado, etc. ¿Sí?
y está formado por los dos elementos fundamentales de la vida, que son el oxígeno y el carbono. Sin embargo, combinados de esta forma, como monóxido de carbono, es un terrible veneno. Bueno, iba a terminar esta parte química haciendo dos reflexiones más. Una es cómo un elemento, cualquiera de ellos pueden tomar, tiene unas funciones diversas en los organismos que son fantásticas. Por ejemplo, el calcio hace una serie de cosas: formación de huesos y dientes, regulación del ritmo cardíaco, contracción muscular, coagulación de la sangre, transmisión de señales nerviosas. ¿Eh? Ese elemento que estaba en la naturaleza, como dije, mucho antes de que nosotros apareciéramos. ¿Sí? Y también como algunos alimentos, en todos, pero en algunos se ve como más claro, se encuentra una gran variedad de estos elementos fundamentales. Y elegí la palta. La palta es una fruta rica en nutrientes. Algunos de los minerales que se encuentran en la palta: el potasio, el magnesio, el fósforo, el calcio, el hierro, el zinc y el cobre. Es fantástico que dentro de una fruta como es la palta haya semejante variedad de elementos que necesita nuestro organismo. Todo esto es para salir de la familiaridad inodora y admirarnos del entorno y de la realidad de los elementos que nos rodean. Y un comentario, viendo estos programas, últimamente, entre otras cosas, me entusiasmé con algunos, no todos, los programas de naturaleza, esos documentales, ¿sí? Y en uno se ve un ciervo recorriendo un montón de kilómetros y la cámara lo va buscando, lo va filmando y lo va mostrando. ¿Y a dónde va el ciervo? Va a unas rocas que tienen sodio y lame el sodio de las rocas. ¿Sí? Es decir, ¿cómo sabe el ciervo que allí hay sodio, ¿no? Y cómo sabe, entre comillas, sabe que lo necesita para su vida. Es increíble, ¿sí? Pero el sodio forma parte de estos elementos necesarios para la vida. Muy bien. Voy a hablar ahora un poquito de las condiciones físicas. Tampoco soy ningún físico ni nada que se parezca, pero son cosas sencillas. Hemos visto que los antiguos pensaban que el cosmos era necesario y eterno. Ahora sabemos que es contingente y temporal. Recuerden qué significa contingente: que puede o no existir, o podría o no existir, que podría no haber existido, ¿sí? Y que la realidad física es fruto de una serie de eventos, dijimos, acontecidos a través de miles de millones de años. En este sentido, decimos que el cosmos es histórico, es en sentido impropio, porque propiamente histórico se dice a la historia humana, que es hecha desde la libertad. Acá no juega ningún papel la libertad de la criatura, pero es histórica en el sentido de que es un proceso acontecido en el tiempo. Podría no haber sido y podría ser muy distinto. Y citábamos esa frase de Santo Tomás: Deus produxit res in esse eas ordinando, es decir, la historia de la creación consiste en un proceso de ordenamiento. Dios produjo las cosas ordenándolas, ¿sí? Ordenándolas. ¿Sí? Entonces, el universo tiene una historia, ¿sí? Y esto significa también, según todas las teorías actuales, y sobre todo a través de la teoría del Big Bang, que tuvo un origen, un comienzo en el tiempo, cosa contraria a lo que se creía hasta el siglo pasado, hasta el siglo XIX, que se pensaba que el cosmos, que el universo era eterno, ¿sí? Hubo dos astrónomos, uno que se llamaba Edwin Hubble, y otro, Georges Lemaitre, que era un jesuita, ¿sí? Jesuita, sacerdote jesuita y astrónomo. Georges Lemaitre un poquito antes y poco después Hubble, en forma independiente, demostraron que el universo está en constante expansión. El universo está en constante expansión, por lo que debe haber tenido un comienzo. Si en algún momento era mínimo, por decir así.
Otro astrónomo que se llamaba Fred Hoyle los criticó irónicamente llamando Big Bang a lo que estos autores habían mencionado. O sea que el nombre Big Bang en su origen es un nombre irónico, burlesco, gran explosión, ¿sí? Pero el nombre quedó, ¿sí? El nombre quedó. La tasa de expansión, es decir, con qué velocidad, diríamos así, se expande el universo, es un parámetro crítico para que exista un universo como el que habitamos. Si el universo se expandiera mínimamente más rápido, ¿sí? Mínimamente más rápido, las galaxias, estrellas, planetas y rocas, y tampoco la vida, se habría formado. Es decir, si esta expansión hubiera sido un poco más veloz, nunca se hubieran aglomerado, por decir así, los cuerpos, ¿sí? Si se hubiera desperdigado en el espacio toda agrupación corporal. Si esta expansión fuera un poco más lenta, el universo habría colapsado, veremos ahora enseguida, debido a la fuerza de gravedad, antes de dar lugar a estrellas o planetas. Bueno, esta expansión del universo la atribuyen a la llamada energía oscura, que es una energía de la que no se sabe mucho, pero que dicen que es una energía inherente al propio espacio, ¿sí? Que se expande, ¿sí? Esta energía oscura sería opuesta a una ley que agrupa, que acerca, que aglomera, que es la ley de gravedad, que es muy importante para que todo funcione, ¿sí? El universo es un cosmos, es un orden, una unidad en la pluralidad, una estabilidad en el dinamismo producto de una historia. Una historia que va de lo más simple a lo más complejo. Un mundo de leyes que generan estabilidad y el orden en ese desarrollo. Decimos que es un universo habitable. ¿Qué quiere decir? Fíjense que el ser viviente es un ente particular, es este y no aquel, ¿sí? Este perro y no aquel perro, este pajarito y no aquel pajarito, ¿sí? Este árbol y no aquel árbol, es decir, seres particulares, distintos unos de otros, ¿sí? Toda la realidad que nos rodea y nosotros mismos somos entes distintos el uno del otro. Somos uno con nosotros mismos y distintos de los demás. ¿Sí? Esto es el ente particular. Nuestro maestro Comar insistía mucho en la importancia del ente particular en la visión creacionista, decía él, ¿no? Es decir, el ente particular es fundamental y si el universo fuera distinto no dejaría lugar al ente particular. Esto hay que profundizarlo un poco. Y voy al tema de la gravedad universal. Es una ley maravillosa, ¿sí? Que fue formulada por Isaac Newton en 1687. Es la explicación principal de la organización del universo en cuerpos diferentes y relacionados. Es una ley fundamental de la física que describe la atracción entre dos objetos con masa. Por ejemplo, las estrellas no existirían si no existiera la gravedad. Una estrella se forma cuando la gravedad supera la presión y la turbulencia y hace que el gas coalesca y se contraiga. Es decir, esos elementos que están en movimiento, esa cantidad de elementos que están en movimiento, debido a la gravedad, se agrupan. El gas se coalesce, se dice, se contrae, entonces esa agrupación es la estrella, ¿sí? Hay cuatro fuerzas naturales fundamentales en la naturaleza, no las voy a explicar porque me quedo sin tiempo. Una de ellas es la fuerza de gravedad. Otra es la que mencioné hace un rato, la fuerza electromagnética que actúa entre electrones y protones, ¿sí? Atrayendo entre sí el protón y el electrón. Después está la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. No voy a detenerme en ellas porque no tengo tiempo. Pero la materia es, se dice así, discreta. Discreta no en el sentido de la prudencia, de la discreción moral, sino que no es continua, sino que está como recortada, ¿sí? Ese carácter recortado de los cuerpos, ¿sí? Tiene todo que ver con la ley de gravedad. Es un sistema de agrupación y distancia en el cual juega un rol fundamental la gravedad.
Bueno, recordemos el otro día Polo Valverde nos recordaba qué dice la ley de gravedad de Newton. La fuerza de atracción entre dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Esa es la fórmula. Es una fuerza que actúa a distancia, es proporcional a la masa de los objetos, la gravedad disminuye con la distancia. Ustedes saben que nosotros también ejercemos fuerza de gravedad, pero muchísimo menos porque somos mucho más chicos, tenemos mucho menos masa. Consecuencias es que la gravedad mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol. Sobre esto voy a volver. Hace que los objetos caigan, pesen sobre la Tierra, entonces nos mantiene adheridos a la Tierra. Y la gravedad influye en la forma de las órbitas de los satélites alrededor de los planetas. Y también a mayor masa, más esférico va a ser un cuerpo, debido justamente a la gravedad, porque al estar atrayendo hacia su centro, esa fuerza hace que el cuerpo se empareje debido a su gran masa. Entonces, es redondo, es esférico. La constante de gravitación universal es una constante física que describe la intensidad de la gravedad entre dos objetos. Se considera a esta constante de gravitación universal homogénea e invariante en todo el universo, tanto por la física clásica como por la teoría de la relatividad. Entonces, resulta que la constante de gravedad de Newton es suficientemente débil y suficientemente fuerte para mantener las cosas como están. Si fuera demasiado débil la gravedad, no se habrían agrupado los cuerpos y estarían, digamos, por la expansión del universo, se habrían diseminado, por decir así, y no habría agrupación. Y si fuera demasiado fuerte la gravedad, agruparía tan fuerte a los cuerpos que todo no sería más que un solo cuerpo. No sé si se entiende esto. Mm. En cualquier caso, el universo hubiera carecido de la complejidad ordenada que la vida requiere. Esto de que somos muchos, distintos, cada uno con su entidad distinta del otro, todo esto se debe a, entre otras cosas, a la fuerza de gravedad. Es interesante porque todas estas variables cósmicas, si fueran levemente diferentes, las cosas serían muy distintas y la vida no podría existir, tal como la conocemos. Acá hay un detalle también muy interesante. Los planetas y los satélites tienen, orbitan alrededor de los planetas alrededor de las estrellas, los satélites alrededor de los planetas, y orbitan en forma razonablemente regular. Como decíamos el otro día, no es perfecta esa regularidad. ¿Por qué orbitan? ¿Por qué no se van más lejos, por decir así? ¿Por qué no se pierden en el espacio? ¿Y por qué tampoco se funden con la estrella, en el caso de los planetas, o con el planeta, en el caso de los satélites? ¿Por qué la Luna no se estrella contra la Tierra? ¿O por qué la Tierra no se estrella contra el Sol? Si solo hubiera fuerza de gravedad, si solo hubiera fuerza de gravedad, los planetas no orbitarían, sino que serían absorbidos por la estrella, o la Luna sería absorbida por la Tierra. Pero además, los cuerpos celestes, planetas y satélites, tienen lo que se llama velocidad orbital, que es otro movimiento que, si no estuviera la gravedad, funcionaría como una tangente. Se alejarían los cuerpos de aquellos cuerpos celestes alrededor de los cuales orbitan. Es decir, hay un equilibrio entre dos factores. La fuerza de gravedad que atrae el planeta Tierra, por ejemplo, al Sol, y la velocidad orbital de la Tierra que la impulsa a ir no hacia el Sol, sino hacia afuera, por decir así. En ese equilibrio se produce la órbita. No sé si se entiende esto. Es un equilibrio entre gravedad y órbita y velocidad orbital, que permite que la Tierra
orbite regularmente a través del Sol, alrededor del Sol. La órbita regular se debe a un delicado equilibrio entre el movimiento propio del planeta y la gravedad que la atrae hacia el Sol. Lo mismo pasa, como dije recién, con la Luna. Y una reflexión sobre finalmente sobre el tema de la estabilidad y el dinamismo. Hay mucha filosofía contemporánea que alaba el cambio en forma muy unilateral, ¿sí? Y esa filosofía no observa la naturaleza, porque en la naturaleza hay mucho cambio y hay mucha estabilidad también. Y hay cambio en la estabilidad y estabilidad en el cambio. Es decir, hay una relación recíproca muy importante entre estabilidad y dinamismo. En todo se da esto. Sin estabilidad, el dinamismo sería dispersión total. Sin dinamismo, la estabilidad sería muerte, no sería vida. Entonces hay como un equilibrio entre estabilidad y dinamismo. Eso es muy general. Bueno, y siendo las 8, me voy a animar a decir unas palabritas sobre el tema de la vida extraterrestre. Unas palabritas. ¿Por qué? Porque hemos dicho hace un par de reuniones que es cierto que la Tierra tiene condiciones excepcionales, pero no podemos decir que son únicas en el inmenso universo. El otro día hablaba yo de 4.000 exoplanetas que han descubierto, en realidad me corrijo, son más de 5.000 exoplanetas que han descubierto hasta ahora. Exoplanetas se llaman a planetas externos extrasolares, o sea, que están fuera del sistema solar, ¿no? Hay más de 5.000 exoplanetas descubiertos hasta ahora, de los cuales un muy pequeño número parece habitable, o sea, reúne condiciones semejantes al planeta Tierra. Pero 5.000 es una muy pequeña muestra de la inmensidad de exoplanetas que existen. Hay entonces un gran número posible de planetas habitables en el universo, seguramente, seguramente. Entonces nos preguntamos, el hecho de que un planeta sea habitable implica eo ipso, o sea, por lo mismo que sea habitado, ¿se entiende la pregunta? Sí, Implica, o sea, el hecho de que un planeta sea habitable, ¿implica necesariamente que haya vida en él y que haya vida inteligente? O dicho desde el otro lugar, desde la otra mirada, si el universo está tan finamente ajustado para la vida como vimos hoy, ¿es posible que solo en este pequeño lugar exista la vida? Son preguntas totalmente lógicas y está perfecto que tengan un lugar en el debate filosófico y científico. Yo voy a decir algo sobre lo que sería el status questionis. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el estado de la cuestión en este momento, digamos así, del conocimiento científico y filosófico? En la actualidad, ¿qué se puede decir sobre este tema en la actualidad? ¿Esto podría cambiar en el futuro? Sí, esto podría cambiar en el futuro. Nosotros vamos a utilizar una herramienta filosófica de teoría del conocimiento que nos va a ayudar a ser más o menos claros en estos 20 minutos que me quedan con respecto a este tema en el que no quiero meter la pata. Parto de los distintos estados de la mente ante la verdad. Estados de la mente a la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Frente a dos tesis contradictorias, la mente puede tener distintos estados, ¿no? Por ejemplo, entre un enunciado que dice existe vida extraterrestre y otro enunciado que dice no existe vida extraterrestre. Claramente son dos enunciados contradictorios entre sí. No pueden ser verdaderos a la vez, ¿sí?
O es verdadero que existe vida extraterrestre o es verdadero que no existe vida extraterrestre, ¿verdad? Bueno, frente a estas dos proposiciones, frente a estos dos enunciados, podemos tener, en primer lugar, duda. ¿Qué sería duda? Estrictamente, como eso vimos en el cursito que di sobre la fe, la voluntad en la fe que di el año pasado, la duda consiste estrictamente en una suspensión del juicio. Es decir, una persona se queda diciendo, no puedo ni afirmar que existe vida extraterrestre, ni negar que existe vida extraterrestre. Me mantengo en la duda. Suspensión del juicio. Una postura perfectamente factible para este tema. No afirmo que existe, no niego que existe. Me declaro, diríamos así, ignorante frente a la cuestión. Después está la opinión. La opinión es lo que comúnmente en sentido amplio se dice o se llama creer. Yo creo esto. No es el creer fuerte de la fe en un testigo. Viene alguien y me dice, se acaba de, qué sé yo, acaba de declarar la guerra Estados Unidos a Rusia. Y es alguien confiable en quien yo confío que no me va a decir una mentira semejante, le creo. Eso es fe, o sea, creer en sentido fuerte. Acá creer se utiliza en sentido débil. Creo que es así. En realidad lo que estoy diciendo es opino que es así. Opino que es así. Según Santo Tomás, la opinión es adherir a una de las dos proposiciones con temor a la contraria, es decir, admitiendo su posibilidad. La persona que opina que hay vida extraterrestre cree que hay, en este sentido amplio de la palabra creer. Opina que hay, pero no sabe que hay. ¿Se entiende la diferencia? Opina que hay. Emite un juicio, pero un juicio con cierto grado de vacilación o de inseguridad. No es un juicio firme, con total certeza, digamos. Es una opinión. Lo mismo el que dice opino que no hay vida extraterrestre. Esa persona emite un juicio, pero sabe que a lo mejor se equivoca y que la hay, ¿no? Opinión. Después está la certeza. ¿Qué es la certeza? La certeza es la firmeza en la adhesión de la inteligencia. Es decir, estoy seguro de que es así. Afirmo con certeza que es así. Entonces, en nuestro ejemplo, alguien con certeza diría, existe vida extraterrestre, tengo seguridad de que existe. El que dice que no existe también podría decir con certeza, tengo certeza de que no existe vida extraterrestre. Entonces, esta certeza podría ser por evidencia inmediata, porque lo veo. Por ejemplo, en este momento tengo certeza de que María Llorente me está escuchando esta explicación porque la estoy viendo, ¿sí? Tengo evidencia. Entonces estoy seguro, tengo certeza porque tengo evidencia, o porque tengo experiencia, podemos decir también, ¿no? Después por ciencia, que sería por demostración, una demostración que puede ser filosófica o puede ser científica, o finalmente por fe, un creer en sentido fuerte. Alguien me dijo y me merece toda mi confianza que esto es así, ¿sí? Que esto es así. Entonces yo lo que voy a hacer es repasar la cuestión de la existencia de vida extraterrestre a través de estos distintos estados de la mente ante la verdad. Y primero me voy a preguntar si podemos tener certeza de que existe vida extraterrestre. Y primero, dentro de eso, me voy a preguntar si por fe podemos tener certeza de que existe vida extraterrestre. ¿Tenemos un testigo que nos diga en el plano natural, diríamos así, que existe vida extraterrestre? No, no tenemos un testigo. Todos los testimonios que hay son totalmente desacreditados por la ciencia. Todos los que dicen haber descubierto vida extraterrestre no resisten la crítica científica. O sea, los científicos serios niegan que alguien haya visto verdaderamente vida extraterrestre y nos haya atestiguado esta visión.
Y acá planteo el tema desde el punto de vista de nuestra fe en la revelación cristiana. ¿Qué dice o qué no dice la fe cristiana sobre vida extraterrestre? Hay que decir que no dice absolutamente nada. No dice ni que existe ni que no existe. Yo voy a hacer un pequeño excursus por el prólogo al Evangelio de San Juan. ¿Qué sabemos nosotros de la relación entre Dios y la tierra? Hay una relación muy fuerte. Sabemos que por el Verbo eterno fueron creadas todas las cosas. Por el Verbo fueron creadas todas las cosas y sin Él no ha sido nada, no ha sido hecho nada de lo que ha sido hecho. Textualmente, palabras del prólogo de San Juan. Entonces hay que afirmar con total certeza, desde el ángulo del creyente, que todo el inmenso universo ha sido creado por el Verbo eterno. Que el inmenso universo ha sido creado por el Padre a través del Verbo eterno, que es su Hijo, su pensamiento, su palabra creadora. Por eso, entre otras cosas, el mundo, la tierra está impregnada de logos, de racionalidad, y por eso son verdaderas e inteligibles todas las criaturas, como decíamos antes. Ahora bien, este Verbo eterno, el Verbo, se hizo carne. Es decir, al hacerse carne, al hacerse hombre, estableció una relación única y especial con la tierra, evidentemente, y con la naturaleza humana. El mismo Verbo eterno que encarnado nació en Belén posee una relación con todo el universo. La misma persona de Cristo, que es la misma persona del Verbo, por un lado está íntimamente asociado a la tierra, porque se hizo hombre en el seno de María y vivió una vida humana. Y por otro lado es el creador del infinito universo. Acá la cabeza se nos parte en dos y estamos frente al misterio de la encarnación. Acá les quiero hacer una cita. Yo hice una pequeña meditación. Los que quieran leerla la pueden leer en la academia, ahí donde tengo publicados mis trabajos en la web. Este, escribí hace un par de años, en realidad fue el origen de todas estas búsquedas mías actuales, lo que escribí allí. Un ensayito que se llama El Dios de lo grande y lo pequeño. El Dios de lo grande y lo pequeño. Y allí escribí esto que les propongo ahora en relación con este misterio de la relación particular que tiene el Verbo creador de todas las cosas con este pequeño planeta y con esta pequeña vida humana, ¿no? Qué chiquitos que somos para entender el misterio de Dios, creador y redentor. Sí, creemos en un Dios creador de la inmensidad del universo que por un misterioso designio de su voluntad eligió un planeta pequeño y marginal para darle unas excepcionales condiciones físico-químicas indispensables para que crezca la vida y vida humana en él, para revelarse al habitante principal del pequeño planeta en un designio de salvación y para hacerse uno de nosotros para un encuentro de amor. A la luz de la inmensidad del universo, el colmo de la kenosis. Kenosis es un término paulino que designa que Jesucristo se hizo pequeño, se hizo nada prácticamente al hacerse hombre, ¿no? O sea, el Verbo experimentó su kenosis, una especie de vaciamiento, ¿no? Al hacerse pequeño como nosotros. Entonces, sí, el Verbo tiene una relación especial con la tierra y con el hombre, indudablemente. Se hizo hombre para salvarnos. Pero eso no implica absolutamente nada en relación a la vida extraterrestre. No implica que exista, obviamente, pero tampoco implica que no exista. Desde la fe no se puede ni afirmar ni negar la existencia de vida extraterrestre y queda la cuestión sin saberse.
Y esto seguramente es porque este saber no es necesario para nuestra salvación. Recuerden que el saber de la revelación tiene una finalidad que es nuestra salvación. Evidentemente, muchos se han salvado antes y ahora sin tener ni idea de si existe o no vida fuera de esta tierra. La cuestión queda entonces en el campo de la razón natural. ¿Qué se puede decir desde el punto de vista de la razón natural? Primera pregunta, ¿hay ciencia filosófica? ¿La filosofía puede decir algo sobre la existencia o no de vida extraterrestre? No, no puede decir absolutamente nada. Desde el punto de vista filosófico, no es contradictorio que exista vida en otros ámbitos desconocidos del universo. El otro día les decía que no hay nada más difícil en filosofía que demostrar la no existencia de algo. Es dificilísimo, imposible. Deberíamos demostrar que ese algo es contradictorio en sí mismo y la vida extraterrestre no es contradictoria. Claramente, no es contradictoria. Pero tampoco la filosofía nos permite afirmarlo. No podemos decir nada desde la filosofía sobre vida extraterrestre. Ciencia positiva, la ciencia, la astronomía, la astrobiología, que es la ciencia que se ocupa de este tema, ¿pudo demostrar que existe vida extraterrestre? Hay un argumento estadístico, por ejemplo, la ecuación de Drake. Es una estimación que en función de la cantidad de planetas, cuántos pueden ser habitables, etcétera, y detecta, dice que deberían existir 10.000 planetas habitados. Esta demostración no es concluyente. No demuestra la existencia de vida extraterrestre, sino la probabilidad de vida extraterrestre en todo caso. No demuestra la necesidad, sino la probabilidad. Es decir, no está demostrado. ¿Hay evidencia inmediata de que hay vida extraterrestre? No. Reconocido por los científicos más serios. Y es muy difícil que se dé esta evidencia inmediata porque en caso de existir esa vida extraterrestre, las distancias son inmensas entre ellos y nosotros. Las distancias son inmensas, distancias espaciales y temporales. El tiempo de la vida humana, de la vida tecnológica, es mínimo en relación con los tiempos siderales. Así que evidencia inmediata no hay. ¿Qué hay entonces? Opinión. Muchas personas opinan que sí hay. A veces acompañadas por el deseo. Hay una especie de deseo de que haya. ¿Sí? También hay deseo en contra de que haya. O sea, hay gente que desea que no haya, que seamos realmente los únicos. Está bien, son deseos y son opiniones. El argumento probabilístico podría ayudar a fundamentar esa opinión, pero no es una demostración científica de la existencia. Y más profundamente, la cuestión de la existencia de vida extraterrestre supone la cuestión del origen de la vida. Esto es interesantísimo, no tengo tiempo de tratarlo. Es la pregunta que hice antes. ¿El hecho de que un planeta sea habitable implica por eso mismo que sea habitado? Depende de cuál sea la naturaleza entre factores abióticos y bióticos. Es decir, para que haya vida, ¿alcanza con que haya factores favorables o hace falta un plus? Un plus. Un plus que algunos ascriben a la evolución, otros ascribimos a la creación en la Tierra, ¿no? ¿El solo hecho de que un planeta sea habitable implica que está habitado? Esta es la pregunta clave para la cuestión. Finalmente está la duda que consiste que es la suspensión del juicio y esta es mi opción. O sea, yo, Alberto Berro, aquí solemnemente afirmo que mi postura personal sobre el tema de la existencia de vida extraterrestre es la de la duda. Es decir, suspendo el juicio. Bueno, lo hice muy rápido esto. Estoy pensando en la posibilidad de desarrollarlo más tranquilo en una charla aparte, estudiar un poco más el tema antes de largarme a dar esa charla.
Es un tema que en general entre los filósofos cristianos no se aborda. A mí me parece que hay que abordarlo porque es una inquietud muy seria del hombre contemporáneo, porque el hombre contemporáneo ha descubierto esta inmensidad del universo y se hace el planteo, lógicamente. Entonces, no hay que escurrir el bulto a las cuestiones espinosas y esta es una de ellas. Además, se deriva bastante naturalmente del curso que hemos dado. Muy bien. Son 8:21. Hoy hablé un poco rápido, los puedo haber agobiado, pero quería terminar con esto y no quería dejar de decirlo. Me parecía que era cuestión de coherencia poder sostenerlo, poder explicarlo. Bueno, dejamos de presentar, María. Ah, no, perdón, me falta algo. María, ¿se ve Cosmicae o No, se sigue viendo cuarto? Voy a cerrar esto. Ahora, no. ¿Qué querés? Ahora no, no sé, ¿qué, compartiste otra cosa? Otro, ahí va, ahí va. a ver. Se Sí, ve. ahora Ok. sí. Bueno, hago una pequeña introducción y lo digo muy rápido. Quería terminar con esto. Una especie de conclusión. Blaise Pascal dijo genialmente que el hombre está ubicado entre dos infinitos, el infinito de lo grande y el infinito de lo pequeño. Cuando nosotros decimos que el hombre es muy chiquitito, lo hacemos en comparación con la inmensidad del cosmos, con los miles de millones de galaxias, qué sé yo, no sé, los números son una locura. Hasta abrumadores por momentos, ¿no? Y lo que dicen estos autores, y implícitamente lo dice Pascal también, es que es una mirada unilateral, que hay que mirar al hombre no solo desde la inmensidad del cosmos, sino desde la pequeñez de un quark, para tener entonces una idea más exacta de la dimensión, diríamos así, espacial del hombre. En relación con el universo somos chiquitísimos. Pero en relación con el quark o con el átomo o con el electrón, somos inmensos. Y eso lo que muestra es la relatividad de la dimensión espacial. Es muy relativo todo en términos de espacio, de lo grande y lo pequeño. Muy relativo. Todo es grande o pequeño en relación con otra cosa. Y esto está muy explicado, muy bien explicado en este videíto que les quiero pasar ahora. Mírenlo, por favor. El zoom se aleja. Somos muy chiquititos. Somos insignificantes, como decía Carl Sagan. El Sol, la galaxia, nuestra ubicación suburbana, más galaxias, la web, la cosmic web, la red cósmica. Volvemos. Llegamos a la chica.
Pero seguimos. Pupila, iris, retina, ¿Mm? células sanguíneas, DNA, ácido desoxirribonucleico, ¿no? Un nanómetro, electrones, núcleo del átomo, protón, neutrón, protones, quark, la chica. ¿Mm? Es decir, no somos tan chiquitos, depende de con qué nos comparemos. Ahí estamos. Bueno, Increíble. ¿quieren preguntarme algo? Estamos terminando. Hoy los abrumé con datos de la química. Alberto, ¿querés avisar del juez que viene? Ah, sí, sí, qué bueno que me haces acordar, María. Queremos invitarlos especialmente el jueves que viene a las 6:30. Un muy amigo nuestro, también discípulo del doctor Komar, Oscar Kitashima, va a dar una charla sobre un tema que estuvo estudiando él, que es muy importante, que es sobre el humanismo del Renacimiento. En particular va a hablar sobre Pico de la Mirandola, que es un filósofo muy interesante, florentino, que estudió todo el tema del humanismo, etcétera. Muy, muy interesante. A los que quieran, los invito el jueves que viene a escuchar por Zoom también esa conferencia de Oscar Kitashima. Alberto, una pregunta. Sí, El ¿qué tal? libro tuyo, Vivir desde el Don, ¿el Sí, título sale del mismo no, lo de Pablo VI o no? no, no. Vos sabés que conocí el texto de Pablo VI después de haber escrito el libro. Ah, mirá, qué Sí, casualidad. sí, sí, lindísimo. Fue muy lindo verlo de nuevo ahí. Claro. Vos fuiste un gran difusor de mi libro. Te Bueno, debo, felicitaciones por el curso, ¿eh? Realmente genial, ¿eh? te agradezco mucho, Un Peter. mundo nuevo. Qué bueno. Muchas gracias. Oh. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Guada, por la perseverancia. Muy Muchas interesante. gracias. Muy Alberto, bueno. Alberto, yo tenía una preguntita. Sí, Leticia. Em, en relación a la cuestión de la teoría del Big Bang, no se opone a la creación. En absoluto, no se opone. Tanto no se opone que cuando este sacerdote, Lemaitre, la Lemaitre. Ujú. emitió, algunos dijeron, ah, porque usted quiere defender la teoría de la creación, porque lo veían coherente. Y él se ocupó de aclarar que no se contraponen, pero que no se demuestra tampoco la creación. O sea, está en el plano de la ciencia, no está en el plano de la metafísica, podemos decir así. Para afirmar la creación hay que dar un salto filosófico hacia la metafísica, ¿sí? O sea que no se puede decir que la teoría del Big Bang sea opuesta a la creación, pero tampoco se puede decir que la demuestra. Entiendo. Gracias. Perfecto. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Perdón, Alberto, si dejas de compartir pantalla, nos vemos más grandes ¿Sigo todos. compartiendo? Sí, Qué mal. Ahí está. ahí está, nos vemos mejor todos. Perfecto. Me vas a retar, pero si yo digo, si el verbo es tan inmenso, ¿por qué vamos a ser tan soberbios de creer que solamente mandó un Jesús humano? Pudo haber mandado un Jesús y ti.
no, nosotros no decimos que el verbo solo se hizo carne en la tierra. No, Decimos que bueno, el verbo se hizo carne en la tierra, pero sí, no afirmamos ni negamos nada de otros lugares, porque no sabemos. Eso así primero. Primero. quedó medio así. No. Y segundo, no es por soberbia que lo afirmamos, sino en todo caso por humildad, porque aceptamos la revelación. No es que aceptar la revelación sea un acto de soberbia, sería más bien lo contrario, aceptar que Dios nos dijo algo de sí mismo que nosotros creemos, no lo demostramos nosotros, ni es tampoco porque nosotros queremos que sea así, sino porque lo escuchamos a Jesús y creemos lo que él dijo. Es Eso decir, el hecho de la fe, no hay soberbia, más bien hay humildad de creer la palabra que Dios nos no es por dijo. la fe, no es por la fe, es porque pensamos que, de la manera que lo dijeron, lo entendemos, es que se hizo presente solamente en nosotros. Él solamente yo no lo mencioné. Yo dije, tiene una relación especial con la tierra, sí, porque se hizo carne. Sí, ¿Cómo sí. sea el tema en otros lugares? No sabemos. A mí me encanta pensar que también hubo un Jesús y ti. Puede ser o no, no sabemos. Es decir, por eso digo que yo lo que declaro sobre el tema es mi ignorancia. No afirmo ni niego nada de otros lugares. Mira, ¿Sí? Alberto, una pregunta, pero yo quería preguntar en ese sentido. Supuesto caso que existiera vida en otro planeta, galaxia, lo que fuera, ¿sería incoherente eh, con la idea de que el verbo es la primera vez que se me plantea la idea de la conexión entre la acción creadora de Dios, el verbo, esto como lo decís vos, y las reglas, por decir así, el universo? Pero sería incoherente decir que existe vida en otra galaxia ¿Que existe con, quién? ¿Que existe qué en otra galaxia? ¿Vida? supongamos que existiera una vida consciente como la No, nuestra en otra galaxia. Eso no, sería, no. No sería incoherente con la afirmación de la fe. La fe se limita a hablar de la Tierra y de la creación del universo y no dice nada ni a favor ni en contra de la existencia de vida fuera de la Tierra. Es decir, no es incoherente. Incoherente sería decir, o sea, si fuera incoherente yo podría demostrar que porque existe encarnación en esta vida, a ver, se me están mezclando los dos temas. Eh, no es incoherente afirmar que exista vida en otros lados, si no estaríamos demostrando fácilmente que no existe, si pudiéramos demostrar que es incoherente. No sé si me no, pero es explico. incoherente, perdón, con la idea creadora de Dios y el verbo encarnado y de Jesús en la tierra, y es un poco lo que planteaba recién María, ¿por qué solo en la tierra? ¿Por qué no tampoco se hizo presente en la línea de tiempo de ese otro universo, donde hay Primero, otra vida y merecen ser felices iguales que nosotros? No sé, y donde hace sí, falta la sí. fe y donde hace falta la verdad revelada, ¿o no? Bueno, es que de todo eso no sabemos. Lo único que ¿Cómo sabemos es podemos decir que no sabemos? que Dios es infinitamente bueno, sabio y providente, no solamente con la tierra, sino con toda su creación. Eso hay que afirmarlo. Tengo Y a otra partir de teoría. ahí, a partir de ahí hay que depositar la confianza en Él. Tengo- Pero no podremos afirmar ni negar nada fuera de digamos, de esto. Es como que la fe te permite afirmar lo que sabes por fe, pero no te permite negar lo que no sabes. Mm. yo tengo otra teoría, que es que somos tan malos que acá se hizo cargo. Y Bueno, se hizo presente. eso, Y eso ti es son verdad. tan buenos que a lo mejor no lo necesitan. Y puede ser que se hizo cargo porque nosotros somos malos, es una verdad revelada. Sí. Beatriz, Sí, lo que quería decir es que ni siquiera tenemos, digamos, revelación de todo lo que hizo Cristo, porque la misma Sagrada Escritura dice que hay muchos más hechos que no están escritos en este libro, que exacto. algunos los conocemos por tradición, ¿no? Otros no. Bueno, como que lo que está es lo que necesitamos para la salvación, con lo cual seguramente que haya otras vidas, habrá considerado el Señor que no lo precisábamos, ¿no? Pero sí es posible pensarlo, como vos decís. Es decir, nosotros Como que no es sabemos lo necesario que para la sabemos lo que necesitamos saber nosotros, pero hay más cosas, puede haberlas perfectamente, no podemos ni afirmarlas porque no las sabemos, ni negarlas porque tampoco las sabemos,
y está en las manos de Dios y no en las nuestras, claramente. Lo que es seguro es que la providencia divina no abandona ninguna criatura de todas sus criaturas, eso es segurísimo. Y además es seguro que todas las criaturas de Dios son buenas, ontológicamente buenas, lo que no quiere decir que no puedan actuar mal desde la libertad si la tienen. En realidad, tenemos una serie de interrogantes y de ignorancias sobre el tema unidos a ciertas certezas. La principal certeza es esta: Dios es creador de todo el universo, es providente y guía y conduce a todo el universo. Y la otra certeza es que se hizo hombre en Jesucristo por nuestra salvación. Mucho más allá no podemos afirmar. Perdón, doctor, el principio antrópico, ¿cómo encaja en este Sí, razonamiento suyo? yo no lo estudié mucho el principio antrópico, no puedo decir mucho. Parecería que toda mi exposición está más bien en la línea a favor del principio antrópico. Pero no me animo a hablar mucho porque tampoco entiendo mucho la diferencia que hacen entre el principio antrópico débil y el principio antrópico fuerte. Tal Así que cual. prefiero estudiarlo mejor antes de hablar. Está muy bien. Alberto, Sí, Mabel. en realidad que haya otras vidas, en otros, que Dios haya creado vida en otros planetas, no interfiere lo que estamos pasando nosotros, que es la vida que nos dio en esta tierra. Lo, No interfiere para nada, por lo menos por nos ahora. da solamente el conocimiento como un conocimiento, pero no como una duda sobre nuestra existencia. Bueno, Así pero es. la verdadera maravilla es la ventana que nos has abierto a todas estas posibilidades de conocimiento. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Bueno, me despido entonces. Muy Gracias. bueno, Alberto. Hasta Muchas luego. Muchas gracias, gracias a Alberto. Muy todos bueno. por la Gracias. Alberto, perseverancia. muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.